Buenas, soy Danielo Conde y voy a exponer acerca de la clasificación vial de nuestro proyecto. Primero, clasificación por demanda, con un IMDA de 720 vehículos por día, cumpliendo los parámetros del Manual de Diseño Geométrico 2018. La clasificación de la carretera de nuestro proyecto será de segunda clase, con un IMDA mayor a 400 y menor a 2000 vehículos por día, con una calzada de 2 carriles de 3.3 metros de ancho como mínimo. Segundo, por orografía. Con el cálculo de las pendientes transversales del eje de la vía, se ha considerado que el terreno debe ser un terreno accidentado de tipo 3, con pendientes transversales al eje de vía entre 51 y 100%. Teniendo en cuenta que nuestro proyecto cuenta con una carretera de segunda clase y un terreno accidentado de tipo 3, además, teniendo en cuenta el presupuesto, se ha optado por una velocidad de diseño de 50 km por hora. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día vengo a hablarles sobre el trazo de la línea gradiente de mi grupo. En mi grupo decidimos que íbamos a separar la línea gradiente de la carretera en tres. El primer tramo de color verde, el segundo tramo de color rojo y el tercer tramo de color lila, como podrán ver en la diapositiva. El primer tramo lo hicimos con una pendiente del 4%, el segundo tramo con una pendiente del 4.5% y para finalizar el tercer tramo con una pendiente del 6%. Estas tres pendientes cumplen con el requisito de, de que se encuentren entre el 0.5 y el 7%. Esto lo hicimos debido a que en el primer tramo lo más conveniente era usar una pendiente baja como es del 4%. El segundo tramo, subir un poco la pendiente al 4.5 para finalizar con una pendiente del 6% en el último tramo. Esto porque en el último tramo las diferencias entre los niveles de curva, las curvas de nivel, eran mucho más pegadas que en los primeros tramos. Entonces era necesaria una pendiente más alta. Para el cálculo del, del trazo hicimos todas las operaciones necesarias usando el porcentaje de pendiente y las diferentes alturas entre las curvas de nivel para encontrar la distancia a la que tenía que estar una curva de nivel de la otra para la respectiva pendiente y así garantizar que nuestro diseño sea correcto. Muchas gracias. Buenos días, soy Natalie Ludeña y a continuación explicaré acerca del radio mínimo y peralte máximo. Para ello hemos utilizado los parámetros explicados anteriormente, como es el caso de poseer una carretera de segunda clase con un terreno accidentado tipo 3 y una velocidad de diseño de 50 km por hora. Se utilizó la tabla 302.02 de la DJ 2018 y como pueden apreciar, para un terreno accidentado y una velocidad de 50 km por hora, el peralte máximo es del 12%. La fricción transversal máximo en curvas es de 0.16 y el radio mínimo redondeado es de 70 metros. Además, se colocó la tabla 302.03 de la DJ 2018 para poder verificar que el valor de la fricción transversal y vemos que es exactamente igual como se puede apreciar en la tabla 302.02 de la izquierda. En esta ocasión se puede visualizar a detalle las curvas circulares desarrolladas en el civil 3D. Para la primera curva se aplicó un radio de 120 metros, en la segunda se aplicó 200 metros
la tercera es de 180 metros y la cuarta es de 150 metros. Una vez determinados los radios de las curvas circulares, se utilizó la figura 302.04 de la DJ de 2018. Con aquel abarcó se halló los peraltes necesarios para cada curva, con el cual pueden apreciarlo en la tabla de la izquierda según la intersección de colores que se realizó en el abaco. Por último, se utilizó la tabla 302.01 de la DJ de 2018 para poder conocer las longitudes mínimas que deben tener las tangentes. En nuestro caso, al trabajar con una velocidad de 50 km por hora, la longitud en S mínimo es de 69 metros y la longitud en O es de 139 metros. Para lo cual vemos que en la diapositiva anterior, que nuestro alineamiento posee dos longitudes en O y uno en S, como se puede apreciar en el siguiente 3D. Como se puede visualizar en la parte superior, estos dos datos de alineamiento con sus respectivos radios y tangentes trabajados, cabe recalcar que esta propuesta de diseño de la carretera debe de cumplir con todos los parámetros, datos y valores mínimos que se encuentran en la norma de J2018 con el fin de brindar seguridad a la carretera. Buenos días, profesor y compañeros. Soy Jesús Tarazona y a continuación les hablaré de la distancia de visibilidad de parada y despeje por visibilidad. Bien, en toda carretera se debe considerar todos los parámetros necesarios estipulados por la norma. En esta ocasión, como nuestra velocidad de diseño de nuestra carretera es 50 km por hora, le corresponde un coeficiente de fricción de 0.35. Estos valores se van a tener que reemplazar en la siguiente fórmula para poder hallar la distancia de parada. Con ayuda del Excel vamos a considerar los siguientes parámetros. Velocidad de diseño 50 km, el tiempo de percepción-reacción 2.5 segundos, el coeficiente de fricción como indica la tabla mostrada 0.35 y en esta ocasión la pendiente va a ser un valor de 4%. Al cambiar estos datos en la fórmula vamos a tener una distancia de parada de 59,96 metros. Por otro lado vamos a tener el despeje por visibilidad. En esta ocasión vamos a hallar el A máximo, que es igual a la distancia al cuadrado sobre 8 veces el radio. No se va a considerar el A mínimo, ya que no se trata de una carretera de tercera clase. Ahora bien, en el A máximo tenemos la distancia de visibilidad de parada, que vale 59,96, y un radio en la primera curva de 120 metros. Bien, al cambiar los valores en la fórmula vamos a tener un valor de despeje por visibilidad de 3.75 metros. Espirales de transición. Las curvas circulares de espirales de transición tienen como función que la curva de la carretera sea más suave, con un cambio gradual al giro de la misma. Ahora bien, para determinar si podemos prescindir de dicha curva, debemos evaluar la velocidad en la tabla 302.11a. En esta ocasión nuestra velocidad de diseño es de 50 km por hora y nuestro radio que indica la tabla es de 225. Como el radio de nuestra carretera tiene como máximo valor 200 metros, entonces es necesario realizar estas consideraciones. La tabla de acá también, la 302.09, indica que vamos a trabajar con una variación de la aceleración de 0.5. Criterios. Para determinar la longitud de la curva se debe evaluar bajo estos cuatro criterios. Criterio 1. Disminución de la aceleración de la fuerza centrífuga, con la siguiente fórmula. El criterio 2 es la limitación estéticamente. Y el criterio 3, por condición del peralte. Por último, el criterio 4. Como se trata de una carretera de segunda clase, entonces el valor mínimo de la longitud de transición es de 30 metros. El cálculo de la longitud de la espiral. Bien, con ayuda del Excel vamos a digitar las fórmulas que fueron presentadas en la anterior diapositiva y vamos a digitar los radios de nuestra carretera. 120 en la primera curva, en la segunda 200, tercera 180 y en la cuarta 150. En este caso, los peraltes que se han requerido para esta ocasión lo hemos hallado de la tabla 302.04 con peralte en zona rural tipo 3 o 4. Bien. Luego digitamos las fórmulas en el Excel para que nos realice los cálculos. El criterio 1, una longitud mínima nos arroja de 18.79 en la primera curva y así con las demás que faltan. En el criterio 2 se verifica que se encuentra dentro de los parámetros. En el criterio 3
Al cambiar los valores en la fórmula, nos realiza este resultado. Y en el criterio 4, la longitud mínima es de 30 metros, ya que es una carretera de segunda clase. Presentación final de la carretera con espirales de transición. Bien, como resultado final de nuestra carretera tenemos esta, que es una carretera de terreno accidentado con 4 curvas. Bien, en cada una se ha realizado la curva de transición. En este caso es la curva de transición 1, acá está el tramo tangente, curva de transición 2, tramo tangente, curva de transición 3, el tramo tangente y por último la curva de transición 4 y finalmente este último tramo tangente para llegar al punto 2. Datos finales de la carretera. Bien, estos datos se han requerido con ayuda del civil, ¿bien? Y son referentes a la carretera mostrada en la diapositiva anterior. Como se ve, sale el radio de la curva 1, el radio de la curva 2 200, el radio de la curva 3 180 y el radio de la curva 4 150. Muchas gracias.